que en muchos, yo creo que en muchos aspectos para nosotros un poco desconocido. Bueno, yo hoy parto al tiro con la presentación. Voy a apagar mi cámara porque de repente tengo problemas de conexión, ¿ya? Bueno, principalmente yo me enfoqué en la parte de validación de resultados y del diagnóstico. Y tal como decía Liliana, nosotros, una de las situaciones que se nos genera es que recibíamos reactivos, pero no sabíamos qué reactivo íbamos a recibir, ¿ya? Entonces teníamos que estar constantemente estandarizando nuestras metodologías, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quise hacer? Yo primero les iba a hablar de la estandarización de todos los kits que recibimos, pero me quise enfocar en la parte, a ver, dentro de lo que es las etapas del diagnóstico en la red de laboratorios universitarios, bien como lo dijo Liliana, la puesta en marcha no fue fácil, ¿ya? Pasamos por un montón de puntos que quizás para mí eran bien desconocidos porque era mucha burocracia, lo voy a decir de esa forma. Luego vino la parte de la firma de convenios, donde nosotros finalmente quedamos habilitados para poder empezar a procesar muestras, ¿ya? Después vino la coordinación de la toma de muestras, tal como decía la doctora Lamperti, nos empezaron a llegar muestras de Santiago, toneladas, así de la nada, llegaban 150, 200 muestras y nosotros, ya, ok, hay que procesarlas. Y también hay un proceso donde se tuvo que coordinar lo que era el envío de muestras y recepción, que tal como dijo la doctora Lamperti, tenía mucha coordinación principalmente con los SFAM y obviamente con los recintos derivadores, que en el caso de nosotros eran clínicas también de la zona, ¿ya? El Hospital Higueras nos empezó a enviar también, y en lo que me quiero enfocar hoy día en esta presentación es principalmente en lo que es el proceso de validación, el cual incluye lo que es extracción de ARN, la detección del ARN, obviamente la validación del análisis y también la entrega de resultados. Que aunque uno crea, no es una fase, no es una etapa así como, es entregar el resultado. No, había que generar un informe que fuera validado por el Servicio de Salud, si no fue tan fácil. Entonces, todos sabemos que el virus presenta ventanas de detección, ¿cierto? No es llegar y detectarlo en cualquier etapa del proceso de infección, ¿cierto? Vemos claramente que la etapa obviamente más fácil, la donde uno lo podría detectar, pero sería después de los 5 días post-infección, ¿cierto? Donde está comenzando la etapa sintomática. Sin embargo, existen muchos pacientes que tienen problemas. ¿Por qué? No se puede detectar el virus de forma adecuada porque son pacientes que no liberan el virus, ¿ya? Esto hay varios estudios que lo confirman. Entonces, como existen diferentes formas o pruebas diagnósticas para la enfermedad, ¿cierto? Una es directamente detectar el virus, que se puede hacer de dos formas, mediante la detección del ARN viral o mediante la detección del antígeno viral, ¿ya? Ambas pruebas se basan en el hisopado nasofaringeo, orofaringeo, ¿cierto? También en la utilización de muestras de esputo. También puede ser detectado en líquido de lavado alveolar, y últimamente se ha confirmado que se puede detectar también en muestras de saliva, pero tiene que ser saliva, ¿ya? Y el otro método de detección, o la prueba diagnóstica que existe, ¿cierto?, es la de la detección de respuesta inmune, que es el análisis de anticuerpos virales específicos, IgM, IgG, y ese se detecta en sangre, y es lo que se conoce como la prueba serológica, ¿cierto? La prueba o el antígeno viral se detecta mediante una prueba antigénica rápida, ¿ya? Y en la que yo me quiero detener es en la prueba de gold standard, que es la que se utiliza hasta el día de hoy en todas partes, ¿ya? Es la prueba del RT-PCR, que es lo que nosotros tuvimos que estandarizar, tuvimos que validar en nuestros laboratorios, ¿ya? Y dejo como nota que todos estos distintos tipos de exámenes
tienen sensibilidades diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, la qPCR alcanza hasta un 90, puede llegar a ser mayor al 95% de sensibilidad. Eso quiere decir que mayor al 95% de las muestras las puedo detectar. ¿Ya? La prueba de antígeno tiene una sensibilidad aproximada de 60% y la detección de anticuerpos entre un 85 y 95%, dependiendo si es IgG o IgM. ¿Ya? Entonces, nos vamos a enfocar en la detección por RT-qPCR, ¿cierto? La cual se basa primero en una etapa que también la mencionó la doctora Lamperti, y ayer también les habló algo, les habló el doctor Zúñiga, es la extracción del ARN, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos hacer en ese proceso? Es purificar y obtener el genoma viral. Etapa crucial dentro del proceso de validación, ¿ya? Porque si no tenemos una correcta extracción, vamos a partir con problemas dentro de nuestro proceso de validación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros, a diferencia del grupo de la doctora Lamperti, nosotros ocupábamos buzos blancos, éramos Minion blancos, ¿ya? Y, bueno, ¿cómo obtenemos el ARN mensajero? Existen diferentes técnicas de purificación para ácidos nucleicos. En este caso se utilizan pruebas diferenciales. Ojalá que purifiquen solo ARN, ¿ya? Porque hay otras que purifican ácidos nucleicos totales. También recibimos kits de ese tipo, obviamente sirven, pero lo mejor es que sea para ácidos nucleicos diferenciales, o sea, ARN. Una de las extracciones la más usada ya, es la extracción orgánica, que se basa en la utilización del trisol. ¿Cuál es el problema de esto? Que genera muchos residuos que son tóxicos. Muchas veces los residuos de fenol, ¿ya? Porque el trisol es en base a fenol, son difíciles de desechar. Entonces, uno prefiere no utilizar estos métodos cuando tiene que analizar una enorme cantidad de muestras, ¿ya? Además, es un método que es lento. Si uno analiza más de 100 muestras, termina siendo un método muy lento, y además que tiene múltiples pasos entre medio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la siguiente opción? Extracción con columnas de purificación, ¿ya? Esto es un método mucho más sencillo, es más rápido, pero también dificulta el hecho de que uno tiene que procesar 24 muestras máximo en cada tanda, ¿ya? Lo mismo ocurre con la extracción con bits magnéticos, que es otra forma de purificarlo, ¿cierto? También la limitante es el número de muestras que yo puedo procesar en cada paso, ¿ya? Y obviamente después llegamos al proceso automatizado. Nosotros nunca tuvimos la suerte de trabajar con un proceso automatizado, pero ¿cuál es la gracia? Es que uno carga la muestra, aprieta un botón y la muestra sale extraída. ¿Ya? Es maravilloso. Uno lo único que tiene que hacer es sacar una fracción de la muestra original, ¿ya? Ahora, no todas las muestras que se pueden tomar para detectar el coronavirus tienen el mismo contenido viral, ¿ya? Por ende, obviamente va a depender mucho de cuál es la técnica que utilizo para obtener la muestra, el cuánto virus voy a poder detectar, ¿ya? Y además, además de este punto, que igual es muy importante, hay una diferencia enorme si yo lo hago nasofaringio o lo hago de esputo, ¿ya? El otro punto importante es que la obtención del ARN mensajero es dependiente del medio de transporte que utilizo, ¿ya? ¿Por qué? Porque existen medios de transporte que son en base a solución salina y otros que son soluciones inactivantes del virus y que obviamente mantienen por más tiempo el virus, ¿ya? Y eso va de la mano con las condiciones de traslado, ¿ya? Y la presencia, obviamente, de los agentes inhibitorios para la siguiente etapa, que es la PCR. ¿Por qué? Porque muchos de los medios de transporte, ya estos que son inactivantes del virus, traen agentes inhibitorios para la PCR.
Entonces ahí viene otra etapa de validación donde yo tengo que analizar medio de transporte, método de extracción y después finalmente tengo que analizar y validar mi PCR con respecto a ese medio de transporte. Entonces, esto, si ustedes se dan cuenta, no es llegar y empezar a analizar. Hay muchos puntos en los que yo tengo que ir validando el proceso que estoy realizando, ¿ya? Entonces, luego de este proceso de extracción, obtuvimos el genoma viral, no voy a entrar en detalle, ¿ya? Viene el proceso de detección, mediante la RT-qPCR. ¿Qué es lo que se hace en esta etapa? Una vez que obtengo el genoma viral, ¿cierto? Yo realizo una transcripción reversa, ¿ya? Para obtener una doble hebra de ADN. Esta doble hebra de ADN se utiliza para realizar una qPCR, la cual me permite amplificar múltiples veces esa hebra o esa copia de ADN que tengo y la voy a poder detectar mediante utilización de distintos fluoróforos, ¿ya? Entonces, ¿cómo detectamos el ARN? Mediante transcripción reversa, o sea, PCR acoplada a transcripción reversa, en la cual se sintetiza una ADN copia mediante el uso de oligo-DT. Eso viene, en este caso, en un kit validado, ¿ya? Yo no puedo llegar y empezar a ocupar un kit que yo, o un in-house kit, yo no lo puedo llegar y utilizar, ¿ya? Tiene que estar validado principalmente por el ISP, ¿ya? Además, todos los kits que se están utilizando dentro de la red y dentro de todos los servicios de diagnóstico que existen hoy en el país, vienen validados principalmente por la FDA y también por la Comisión Europea, ¿ya? Bueno, luego se sintetiza la hebra complementaria con partidores específicos, ¿cierto? Y finalmente se amplifica por PCR el fragmento que nosotros queremos analizar con partidores específicos, ¿ya? Esta PCR, que es la qPCR, o Real Time PCR, es lo que, la ventaja que nos da es que nos permite detectar por fluorescencia cada ciclo de amplificación, ¿ya? Sencillo, ¿cuál es la diferencia entre una PCR a tiempo real y de punto final? ¿Cierto? La tiempo real nos permite detectar, este es un ejemplo con una muestra corrida 36 veces, la misma muestra, 36 veces, y si ustedes se dan cuenta, la variabilidad que tengo en tiempo real, que es donde yo voy a detectar la muestra, es mínima si la comparamos con punto final, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿cuál es la ventaja aquí? Casi no hay variación en medición de una misma muestra, ¿ya? En cambio, en tiempo final, que es la PCR convencional, ¿cierto? Hay mucha variabilidad y en un gel de agarosa se van a ver distintas intensidades. ¿Cómo se vería esto? Algo así, ¿ya? Esas son los distintos puntos, ¿cierto? Porque hay distintas intensidades de fluorescencia, pero se vería en un gel de agarosa algo así, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja del tiempo real? Es que el tiempo real lo que hace es con esa curva donde cada uno de estos tiene una amplificación diferente en niveles de fluorescencia, ¿cierto? El PCR en tiempo real lo ajusta. Ajusta la medida con respecto a una base, a una línea base de fluorescencia, ¿ya? Lo que se conoce como la threshold line, ¿ya? Es la línea base. Sobre esto está el background, ¿ya? El ruido de la fluorescencia. Entonces, ¿qué es lo que se detecta finalmente? Es una fluorescencia específica, ¿ya? Aquí les muestro una tabla de distintos fluoróforos. ¿Qué es lo que hace el equipo? Incide un haz de luz, ¿cierto?, sobre la muestra, y esto genera que nosotros podamos detectar la fluorescencia, ¿ya? En el caso específico, bueno, esta es la explicación, esta diapositiva se me corrió una, perdón. Entonces, los cambios de la fluorescencia están directamente relacionados con la cantidad de muestras que yo voy a tener inicialmente, ¿ya? Porque yo cuantifico en esta zona, en la zona donde idealmente la cantidad que estoy obteniendo de amplicón
es directamente proporcional a lo que estoy, o a mi material de partida, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la técnica que se utiliza para detectar, en este caso, específicamente el ARN viral? Es la utilización de sondas Taqman. ¿Y qué es lo que en qué consiste una sonda Taqman? Es una sonda que se une en una región intermedia del amplicón que yo voy a obtener, y mediante la extensión de la PCR, esa sonda se va a degradar, se va a hidrolizar, y yo voy a pasar de tener una fluorescencia mínima, baja, en background, ¿cierto?, a una fluorescencia grande, producto de que el fluoróforo se libera y logra emitir la fluorescencia, ¿ya? ¿Cuál es el protocolo que se utiliza? Principalmente es el mismo. Les pido disculpas, aquí no se ve porque justo esa parte está blanca. Primero viene la preparación del mix de PCR, ¿ya? Donde se utiliza un master mix específico de una marca, las sondas que quiero utilizar con un fluoróforo determinado, y también debo agregar agua. Luego viene la adición de la muestra, donde yo agrego mi muestra, agrego el control positivo que debo utilizar, siempre se debe utilizar un control positivo, y también el control sin templado, ¿ya? Sin muestra. Y finalmente, debo mantener el ciclo térmico que me recomienda el fabricante, porque si yo modifico el ciclo térmico, estoy modificando las condiciones de la RT y de la qPCR, ¿ya? Obviamente estos ciclos térmicos uno los debe validar en el equipo que está utilizando, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas validan con sus equipos, pero cuando me llega el kit, mi equipo es de otra marca, debo validarlo, debo hacer un ajuste de mi equipo, debo hacer una curva estándar para ver cuál es el límite de detección, si coincide con el que recomienda el fabricante, ¿ya? Y obviamente también realizar ajustes de acuerdo al master mix, ¿ya? Y también el modo de corrida debe ser estándar, evitar modificarlo, ¿ya? Es lo que se hace principalmente. Casi todos los kits comerciales que hay hoy en día detectan un gen viral y un gen de referencia humano en este caso, ¿ya? Que vendría siendo como un control interno de la muestra. La muestra es de origen humano, debo detectar algún gen humano, ¿ya? Y eso finalmente se mezcla con nuestra muestra, el control positivo, el agua, ¿cierto? De forma independiente, y eso es lo que nosotros detectamos. En el caso del kit en el que yo me voy a basar para explicarles esto, porque si tuviera tiempo les hablaría de los 6 kits que estandarizamos acá en el laboratorio. De hecho, formamos parte, todo el grupo acá del laboratorio, de la puesta en marcha de una empresa chilena que se llama Curabiotech. Le validamos sus kits que desde mi punto de vista son muy buenos a todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene el kit Thermo? Tiene 3 sondas que detectan genes virales, el gen ORF1AB, el gen S y el gen N. Todos esos genes tienen la sonda marcada con el fluoróforo FAM, ¿ya? Y además trae un control interno, ¿ya? De un gen humano, que en este caso es la RNase-P, el cual posee en su sonda, ¿cierto?, el gen, o sea, el fluoróforo BIC, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que ambos florecen en distintos canales, ¿ya? Entonces yo los puedo detectar en el mismo ensayo. Y así tengo un control interno para cada una de las muestras. Si no obtengo señal en el control interno, la corrida es inválida y tengo que repetirla, porque o no cargué muestra o la muestra está degradada, ¿ya? El control positivo de este kit es muy sencillo, es un control positivo sintético, ¿ya? Ellos generaron un fragmento donde está el fragmento del gen ORF1AB, el fragmento del gen N, el fragmento del gen S, y además posee el fragmento de la RNase-P, ¿ya? El control entonces incluye los 3 genes y además
el RNA, el gen el fragmento de la RNA B. El ciclo térmico, como les dije anteriormente, uno no lo debe variar, ¿ya? Porque al variarlo, principalmente en el proceso, por ejemplo, de RT, ¿qué es lo que puede ocurrir? No generar una retrotranscripción como corresponde. Entonces, estoy variando mi resultado con respecto a lo que informa el brochure del kit, ¿ya? Y estoy cambiando los parámetros. Y finalmente viene lo que es el flujo de análisis de los resultados, donde primero tengo que analizar mi control negativo, que es el control sin templado, y además tengo que validar el control positivo, ¿ya? Luego viene, una vez que tengo un check, un visto bueno de lo que es mi control negativo y control positivo, viene el análisis de las muestras de manera independiente, ¿ya? Y finalmente viene la interpretación. Yo todo esto se lo voy a ir mostrando con respecto al kit termo, ¿ya? Entonces, lo primero que viene es analizar el control negativo o el control sin templado, ¿cierto? Donde obviamente, no me tiene que amplificar ni, o sea, no debo ver fluorescencia ni en FAM ni en BIC, porque no me debe amplificar ni los target ni el control interno, ¿cierto? Entonces, si los CT son indeterminados en estos dos casos, es un resultado válido y puedo pasar a la etapa siguiente, que es analizar el control positivo. Pero si tengo cualquier grado de amplificación en estos canales, debo repetir el ensayo, ¿ya? Por lo general, la causa más probable, sobre todo con el BIC, que es el control interno, puede haber una contaminación en la preparación de la PCR, ¿ya? Por mal uso de guantes, porque la persona que lo estaba preparando tosió, eso es muy común. Bueno, ahora con mascarilla disminuye harto ese tipo de contaminación, ¿ya? ¿Y cómo se vería un control negativo? El control negativo no amplifica, vendría siendo lo que está encerrado en el recuadro amarillo, ¿ya? No deberíamos ver amplificación. Si vemos algo de amplificación, hay que entrar en detalle en qué ciclo amplificó, todo eso, pero por lo general no debe amplificar, ¿ya? Y así se verían muestras que sí amplificaron, ¿ya? Luego, el análisis del control positivo, obviamente tienen que amplificar los dos genes, tanto el viral como el control interno. Y de ahí puedo continuar. Si no me amplificara alguno de los dos, debo repetir toda la corrida, porque hay algo malo o se cometió algún error, ¿cierto?, en la toma o ya sea en el mix o en la configuración del instrumento, ¿ya? Entonces, obviamente, mejor prevenir que curar. ¿Cómo se vería un control positivo? Se tiene que ver así, tiene que amplificar todos los genes, ¿ya? En este caso, perdón, aquí vemos ORF1AB, el S y el N, ¿ya? Y todos deben amplificar menor o igual a ciclo 30, ¿ya? Para las muestras ya en sí, ya cómo debo analizar las muestras, en el caso del kit de termo, recomiendan que cualquier CT menor a 37, ¿ya? Uno lo debería, lo tiene que darle resultado como positivo, ¿ya? Si está entre 37 y 40, uno tendría que dejarlo como no concluyente y repetir el ensayo, ¿ya? Y cuando es un CT indeterminado en FAM, o sea que no hay detección o está en 40, es negativo, ¿ya? Si el problema sería si ambos genes que estás analizando, ya sea el viral o el interno, son indeterminados, el resultado es inválido. ¿Por qué? Porque hay un problema con el ARN, o no cargué ARN, o se degradó el ARN, ¿ya? También, en muchos casos, puede ocurrir, ¿ya?, que haya inhibición de la PCR
por el origen de la muestra, que era lo que les hablaba antes. Entonces, uno debe validar todos los procesos, ¿ya? ¿Cómo se deberían ver y cuáles son las opciones que da el kit termo? Es uno de los que tiene los 3 genes en dúplex, ¿ya? Es 3 positivo, obviamente está presente el ARN viral, 2 positivo y uno que no da, inmediatamente es positivo, y la otra opción es cuando me da solo un gen, yo debo repetirlo, y si me vuelve a dar un solo gen, puedo decir que está presente el ARN, ¿ya? Considerando esto, en una conversación que tuvimos dentro de la red, ¿cierto?, con Rodrigo Fache y con otras personas de Servicio de Salud, es que después de hacer muchas muestras con este kit, se determinó, y esto es algo que nosotros tuvimos que ajustar por la cantidad de muestras que nos estaban llegando, en un minuto no quedaban kits disponibles, se empezó a analizar el ORF1AB como gen principal, ¿ya? Y cuando teníamos duda con cualquier resultado, se repetía con el N y el S. Y efectivamente, todos los genes por los cuales tuvimos duda con el ORF1AB eran positivos. Ya, eso tengo muchos ejemplos que les podría mostrar. ¿Ya? Y obviamente si no amplifican, tengo que repetirlo. Si lo repito y me vuelve a dar positivo 1, es positivo. ¿Ya? Hoy en día, bueno, y una muestra negativa es que definitivamente no amplifica ninguno de los genes. ¿Ya? Y hoy en día existen genes, o sea, existen kits, perdón, que combinan 3 genes virales con el control positivo, o 2 genes virales con el control positivo. Entonces, es mucho más rápida la interpretación para poder obtener el resultado. Y reduzco mucho la utilización de los insumos. Esta es la interpretación de todos los resultados que se pueden obtener, ¿cierto? Yo ya se los expliqué. Entonces, ¿cuáles son los problemas comunes dentro de todo este proceso de validación? ¿Ya? Es que pueden presentarse falsos negativos. ¿A qué se pueden deber los falsos negativos? Es, por ejemplo, la correlación de muestras es inadecuada. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay un problema de conversación entre el derivador de muestra y el receptor de la muestra. Por ejemplo, que te lleguen mal rotuladas. Créanme que ocurre, ¿ya? Ocurre. ¿Cuál es otra causa de un falso negativo? Es degradación del ARN viral, ya sea durante el envío, producto del medio de transporte, o por condiciones indebidas en el transporte. Y también influye mucho el almacenamiento. Cuando llega al laboratorio, ¿qué hago con la muestra? ¿La dejo a temperatura ambiente? No, tengo que resguardar que, independiente del medio de transporte en el que venga, darle la mejor condición. Por ende, siempre la muestra a 4 grados, ¿ya? Uso de reactivos de extracción y ensayos no validados, que es lo que les comentaba al comienzo, no corresponde utilizar kits que no estén validados, ¿ya? Yo no puedo hacer un in-house y decir, yo estoy detectando súper bien, porque no está validado, ¿ya? También un asunto muy importante son la presencia de inhibidores de RT-PCR, en el cual a nosotros nos pasó con un kit, que tuvimos que reducir la cantidad de muestra que el kit sugería. ¿Por qué? Porque estábamos agregando, la teoría es que estábamos agregando, como estábamos agregando mucha muestra, habían inhibidores presentes, pero la otra teoría es que estábamos agregando un exceso de ARN, y aunque no lo crean, el exceso de ARN también puede llegar a bloquear la RT-PCR, ¿ya? A inhibir. También presencia de mutaciones específicas en algunos virus, y por eso se recomienda utilizar más de un gen en la detección, ¿ya? Y lo que les recalqué muchas veces es no seguir las instrucciones de uso del kit. Ustedes deben validarlo, ¿ya? Y deben ajustarlo a sus condiciones, pero no pueden variar, por ejemplo, la corrida. No deben variar, por ejemplo, las temperaturas y los tiempos de cada corrida, ¿ya? Ahora, los falsos positivos también son un problema común. Hay muchos problemas de este tipo, ¿ya? El más
Común es la contaminación cruzada durante la manipulación o preparación de la muestra, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un paciente que está muy positivo, muchas veces ese paciente que está muy positivo contamina otras muestras, aunque ustedes no lo crean. Y si le acaban de tomar el hisopado y lo dejaron abierto por error, va a contaminar, lo más probable, otra muestra que está al lado, ¿ya? Contaminación cruzada entre muestras de pacientes, lo mismo, ¿ya? Que se puedan mezclar las muestras. Y el último es un punto bien particular que está directamente relacionado cuando uno hace el proceso de extracción. Y por eso es un punto crucial dentro del proceso de validación de la técnica en sí. Contaminación por ARN. ¿Y durante qué? Durante la manipulación. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo estoy haciendo la extracción, sobre todo manual, ¿ya? Y creo que hay gente que trabaja con robot, también les ha ocurrido, es que cuando hay una muestra muy positiva, pequeñas gotitas, pequeños spreads que se generan desde las puntas que uno utiliza para pipetear, son capaces de contaminar las muestras que están aledañas, ¿ya? Y eso nosotros lo hemos visto. ¿Cómo se puede verificar que es una contaminación? Repetir todo el proceso, ¿ya? Porque por lo general hay una muestra muy positiva y las de al lado tienden a dar positivo, ¿ya? Y eso obviamente uno lo tiene que verificar. Esos son procesos de validación dentro del sistema, ¿ya? Y finalmente, con esto termino, espero no pasarme mucho en el tiempo, siempre me pasa, la entrega de resultados, ¿ya? Dependiendo de la procedencia, solicitan ya sea informe personalizado e individual, y también nos han solicitado el envío de resultados en planillas Excel. ¿Por qué? Porque cuando son CESFAM, son servicios de salud, por ejemplo, nos pasó con Talcahuano, ellos tomaban la planilla Excel con nuestros resultados y la ingresaban en su sistema. Nosotros no teníamos acceso a su sistema, ¿ya? Y el que actualmente es validado dentro de todo el país, ¿ya? Es el ingreso de todos los resultados, todas las muestras que se analizan a la Plataforma Nacional de Toma de Muestras, que debo decir quedó muy buena. Espero que haya alguien aquí del MinSal porque quedó muy buena. Costó, obviamente, marcha blanca, todo, pero quedó súper buena, ¿ya? Este es el informe personalizado, como les decía al comienzo, no es fácil hacerlo porque tiene que cumplir ciertos parámetros, tiene que tener cierta información, y uno, como es laboratorio de investigación, no tiene este tipo de herramientas como inmediatas, ¿ya? Muchas me decían, oye, contacta al informático. Yo no tengo un informático en el laboratorio. Ya, lo hicimos nosotros, armamos este informe, quedó bastante bonito, bien útil. Lo único que nunca pude arreglar es que las fechas me salían invertidas, me salía el mes primero y el día después. No me pregunten por qué, ¿ya? Y nos pedían los comentarios, si su resultado es positivo, si su resultado es negativo, si el resultado es no concluyente. Independiente que uno pone el comentario, muchas veces me pasó que llamaban los pacientes, porque uno al final del informe coloca el número del laboratorio y te llaman los pacientes, oiga, mi muestra es negativa, ¿qué tengo que hacer? Y yo, pero, caballero, está en el informe, dice ahí en los comentarios. Y ahí había que explicarle todo el proceso, ¿ya? La planilla Excel es muy parecida a la que exige el MinSal, ya que nosotros teníamos que hacer nosotros terminamos el 31 de diciembre de estar dentro de la red. Es enviar este informe de manera diaria. Hay muchos lugares que nos pedían este informe directo, ¿ya? ¿Qué era lo que incluía? Principalmente, bueno, root, nosotros le dábamos un correlativo interno, ¿cierto? Sexo, edad, qué tipo de muestra era. Muchas veces nos llegaron aspirados bronquioalveolares, resultados. Esto es muy importante, fecha de toma de muestra, fecha de recepción, fecha de resultado. Con las muestras que nos derivaban de Santiago, la doctora Lamperti me puede validar con lo que voy a decir, nos llegaban con 5 días, 6 días de retraso. Y yo decía, oh no, ya, bueno, hay que hacerlo, y nos poníamos a trabajar rápido. La procedencia, quién lo envía, es súper importante, ¿ya? Y finalmente, la plataforma, que en serio, esto es como, estoy haciendo un reconocimiento a la gente del MinSal porque hicieron un muy buen trabajo, a mí me encanta la plataforma, es muy fácil de manejar,
uno tiene un ingreso, todavía puedo ingresar a pesar que no estoy en la red. ¿Y qué es lo que uno ve? Requisitos de muestra, ya, ¿qué es lo que piden? Ahí tengo unas muestras en modificación, que son unas muestras que están ahí dando vuelta, que no son mías, pero me las ingresaron a mí. Uno aquí le puede dar recepción de la muestra está lista, finalizada, todo eso se ve en la plataforma. Y finalmente, en carga de muestra, que es lo que yo encuentro que es mejor de esta plataforma, es que uno toma un Excel muy sencillo y sube toda la información de una. O sea, 150 muestras, 200 muestras, uno las puede subir, lo voy a decir en coloquial, de un paraguaso. Y eso, créanme que cuando uno está haciendo planillas con 200 informes, que al comienzo yo las hacía manual, hasta que la doctora Lamperti me facilitó el traslado del Excel al Word, yo descubrí maravillas ahí. Ya no tenía que hacer 200 informes individuales. Y bueno, como mensaje final, la técnica de PCR es muy utilizada en la actualidad en diagnóstico clínico y continúa siendo el gold standard de las pruebas de diagnóstico. Ustedes lo ven con la sensibilidad que tiene, ya es y seguirá siendo hasta que no tengamos pruebas que sean altamente sensibles, ¿ya? Actualmente son muy pocos los kits que siguen detectando de manera singlex o duplex, y existen varios que son multiplex, que era lo que les explicaba, que detectan más de un gen viral al mismo tiempo. Facilita y aumenta la cantidad de test que yo puedo realizar en un día, ¿ya? Es fundamental realizar validaciones internas de cada kit que se utiliza. Como yo les digo, recibí 5 kits del MinSal, más el otro que ayudé en la validación, que es el de cura, que después lo recibí en un tiempo. De extracción recibimos 5 kits distintos. Todo uno lo tiene que estandarizar, tiene que validarlo. Si no, no se queden con lo que dice la empresa, porque, insisto, están validados con equipos que quizás ustedes no tienen, ¿ya? Y siempre el laboratorio de diagnóstico, mantener la comunicación constante con los centros derivadores de muestras para evitar problemas en la validación de las corridas. Ya de repente es externo a uno que se cometen esos errores. Hay que evitarlo, y eso es manteniendo una conversación fluida. Aquí no hay yo soy mejor que, no, somos todos iguales, una red enorme, tal como lo decía la doctora Lamperti, somos una red. Pusimos nuestro granito, ya era lo que teníamos que hacer en ese minuto. Y bueno, finalmente los agradecimientos al laboratorio de diagnóstico, toda mi gente. Yo trabajé con 6 personas, que a diferencia de Liliana, a mí solamente me acompañó un colega, que es el doctor Marcelo Villagrán. El resto no quisieron formar parte por múltiples razones, pero la gente que estuvo conmigo, el personal que trabajó conmigo, maravilloso. Ahora ya todos están con sus trabajos, tuvieron trabajo en otros lados, así que yo feliz. A la BRIP de mi universidad, en realidad mi universidad completa, porque se portaron súper bien. Al laboratorio de investigación en ciencias biomédicas, que es mi laboratorio, donde yo trabajo con otros investigadores. A la NIT, el MinSal, el financiamiento que fue netamente dirigido por la NIT y el MinSal, que sin ellos no teníamos kit y son caros. Y bueno, ahí está este es el grupo inicial. Finalmente TV6 que está ahí y Marcelo se retiraron en septiembre, y ahí ingresó una persona más al grupo, ya que no, justo no está en esta foto y no encontré la foto que tenía con él, ¿ya? Eso, muchas gracias por su atención y espero no haberme pasado mucho. Muchísimas gracias, Matías. No, muy bien, Matías. Yo creo que cada uno de estos comentarios y de toda tu apreciación hoy día, ¿cierto? En un resumen como el que estamos haciendo, está lleno de vivencias que hoy día están resumidas y compactadas en todo lo que ha tocado vivir, y yo creo que a todo el mundo, en toda área, en toda dimensión de lo que ha sido la pandemia, yo creo que todos han vivido, ¿cierto?, esta experiencia de enfrentar cosas nuevas y de validarlas y de ponerlas al servicio. Bien, tenemos un tiempo para hacer preguntas o responder preguntas o comentarios finales. Por ahora, ¿cierto? No sé si hay alguien que quiera formular una pregunta en el chat. Nosotros tenemos siempre muchas preguntas con Matías.
estás con el mute de Matías para que podamos interactuar. No, yo lo único comentar, espero que aquí hayan hartos estudiantes, decirles que siempre tienen que ser ellos los más quisquillosos, o sea, están en plena formación, cuando sean profesionales, todo esto va a depender de ellos, ya independiente que uno en un laboratorio hay una cabeza, que es el DT, el que tiene que, lo voy a decir en coloquial también, mamarse todos los malos ratos, pero es el personal finalmente y es lo que yo, por eso destaco a la gente con la que trabajé, que si bien éramos un grupo pequeñito, ellos también ponían su parte en la que eran críticos y decían, oye, no, hay que repetir esto, repítanlo, ya ni siquiera me pregunten, repítanlo, porque si saben que está malo, háganlo de nuevo. Si tienen dudas, repítanlo, ni siquiera me digan, es que tengo una duda, repítanlo. Entonces, como mensaje final, decirle, siempre depende de ustedes y pongan el rigor de lo que estudiaron y de lo profesional que son en todos los procesos que hagan. Y por eso la validación yo creo que es súper importante, aunque, ay, que un día entero de validación, bueno, hay que hacerlo, porque te va a mejorar 10 días de trabajo. Entonces, creo que, y creo que Felipe y Liliana me van a entender porque al comienzo en serio había que validar todo, porque uno no tenía la costumbre de trabajar en esta área. Y eso es lo... Y creo que a la gente que trabaja en clínica y que trabaja en los hospitales igual les sirve, porque muchas veces le van a llegar kits que, oye, no estamos acostumbrados a utilizarlo. Nosotros tampoco. Sí. Matías, aquí hay una pregunta, es de Andrés, y quiere saber si le pudieras explicar nuevamente en qué consiste el control interno. El control interno, buen punto, ya, es un control interno positivo de muestra, ya, el control interno lo que hace, como tú estás trabajando con una muestra humana, lo que hace es asegurarte que lo que estás extrayendo es humano o tiene un componente humano. En este caso se detecta un gen que es de expresión de expresión basal, que siempre se está expresando, ¿ya? Se ocupa betactina, RNase-P, ahora metieron calgranulina, que son genes que siempre se están expresando en todos los tejidos, en todas las células de tu cuerpo. Entonces, si tú tomas una muestra nasofaringea, va a estar ese gen expresado humano. Además del ARN viral que tú vas a estar purificando, tienes que purificar ARN de la muestra, ¿ya? Y por eso se utiliza. Hay otro control, que es el control interno de extracción, ¿ya? Para tú validar que estás extrayendo ARN, tú a la muestra que te llega le agregas un ARN, en este caso exógeno, que utilizan de ratón, o algún virus de ratón, virus equino, virus bovino, y tú lo recuperas y después dentro de tu corrida de PCR tienes que colocar una sonda que detecte ese gen específico. Y eso te asegura que tu proceso de extracción es adecuado. Esas son las dos formas de control interno que hay. Sí. También nos preguntan si ha habido una diferencia en relación a los kits, la pregunta es de la profesora Paula Bustos, de los kits de PCR iniciales a los que se están utilizando hoy día. Si ha habido una gran diferencia, yo creo que ha habido una evolución a utilizar el multiplex más que el single, ¿cierto? Principalmente por esa dificultad que teníamos que decidir al utilizar la amplificación de ORF, ¿cierto? Y daba dificultad, había que estar nuevamente repitiendo corrida, y en la medida que fue requiriéndose más procesamiento, se hacía difícil repetir corrida, o sea, todo era contra el tiempo. Entonces, yo creo que el pasar al duplex o al multiplex es una alternativa, pero requiere de más validación todavía. Entonces, sí, puede ser una solución, entre comillas, pero tiene que estar muy controlada la técnica. Quiero sumar algo a eso. Por ejemplo, hay un gen, el gen S, ahora se aconseja no utilizarlo, porque es una de las zonas que tiene mayor variabilidad dentro del virus. De hecho, yo lo tenía en la presentación y lo saqué. Es una de las zonas que tiene la mayor tasa de mutación, es en el gen S, y es uno de los que no se utiliza. Y el gold standard dentro de los genes es el gen E, que también ahora casi todos los kits lo tienen. Así. Eso. Bueno, eso ha sido parte del aprendizaje científico, o sea, yo creo que la decisión qué gen usar para la amplificación ha sido precisamente
una gran cantidad de publicaciones donde nos hemos basado. A mí me gustaba mucho la red, cómo nos mantenía al día, ¿cierto? La red era un constante compartir protocolos, pero también entregar estos papers y mantenerse al día, lo que es la función de cada uno de nosotros, de ir revisando la literatura y ver si esas validaciones de otros países son aplicables a nuestra realidad. También hay 2 saludos de nuestros colegas, Matías, te comparto el saludo de Marcela Ríos, de la Clínica Universitaria, de Rodrigo Benavente, de Talca, que se suman dice que muchas felicitaciones porque ha sido un gran aporte. Nosotros también retribuimos a ellos la gran labor que tienen a nivel asistencial, así que aquí, como dices tú, no hay diferencias, todos nos damos las gracias a todos. Es el mismo equipo. Sí. Aquí hay otra pregunta de Violeta Morín, nuestra profesora. ¿Se podría utilizar este protocolo con la mutante británica? Si lo que estamos haciendo en diagnóstico permite hacer el PCR y detectar, aunque sea esta mutante británica. Hasta donde sé, la mutante británica no afecta a la mutación particular, no afecta a la región donde están los genes que se están, las ondas, donde están detectando las ondas. Entonces, la podemos seguir detectando. Ahora, no podemos diferenciar si tenemos la cepa británica o la cepa o otra variante. En realidad, no me gusta decirle cepa, porque faltan muchos estudios para decir que es una cepa. Para mí es una variante, ¿ya? Esto es algo personal, lo digo. Para mí es más variante que cepa, pero es una variante que ya presenta un fenotipo diferente. Esa es bien particular. Pero no podemos diferenciar entre una y la otra. Tendríamos que hacer, por ejemplo, ensayos quizás de melting y poder ver las diferencias entre un fragmento y otro. Habría que verlo, hay que secuenciarlo. Es la única forma de poder saber que estamos detectando eso es mediante secuenciación. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta un poco ya del quehacer. Dice que, ¿cuál fue nuestras dificultades en la puesta en marcha a nivel técnico, administrativo y de gestión? ¿Dónde pones tú tu punto álgido? Todas las peleas que hubo. ¿Respondo yo primero? Ya, te voy a ceder el honor porque tú eras más peleador que yo. Fue largo el andar, largo el andar. Yo partí, a ver, les voy a contar mi experiencia. Yo tuve trabas a nivel de facultad. A mí no me querían dejar trabajar en esto porque era un riesgo para la salud. Fue un montón de discusiones que tuve de manera interna. Y después partió una etapa, una vez que pasé eso, tuve el apoyo de toda la plana mayor de la universidad, y ahí ya dije, ya, démosle. Pero después viene un tema que uno no lo maneja porque está inserto en lo que es investigación, ¿ya? Y que es la parte burocrática. Un trámite que se puede demorar un día termina tomando una semana, y uno dice, pero ¿por qué? Yo ahí casi mandé, no, yo no sigo con esto, porque era imposible que mandar un correo y no tener respuesta en una semana. Yo decía, ya, estamos bien con teletrabajo, pero yo creo que ese principalmente, para mí, fue la traba mayor, la parte burocrática, porque no estaba acostumbrado a ese mundo, le puedo decir, ya que de repente hasta tenía trabas políticas entre medio, me decían, no, es que no lo quieren firmar, porque, yo, ya, ok. Pero yo creo que es eso, y el resto, toda la gente fue un 7, no tengo nada que decir, o sea, el MinSal, el MinCiencia, todos se portaron un 7, entre nosotros también teníamos fluían oye, tengo problema con esto, oye, necesito kit, oye, no sé, yo creo que fue maravilloso, abrió una red, y creo que abrió una red no solamente para el diagnóstico, sino que para las colaboraciones futuras, ¿ya? Yo soy científico joven, y yo siempre recalco que sin colaboración esta cuestión no puede existir. Y si uno tiende a ser yoyista y decir, no, yo lo puedo hacer solo, no, estamos mal. Y la red demostró eso. Eso es lo que puedo decir. Yo por nuestra parte creo que
dentro de las dificultades, la administrativa fue todo un desafío. Pensar que nosotros en la universidad teníamos LIS, que podíamos informar, que nosotros estábamos como, es como que si fuéramos un laboratorio de hospital, y reconocer que no lo éramos, entonces fue difícil lidiar con eso. O sea, yo creo que finalmente entendieron cuál era nuestra dinámica y nuestro aporte y nuestra forma de aportar. Pero sí, yo creo que ahí nos vimos enfrentados a una, a lo mejor, mirada distinta. Ah, dijeron, si son laboratorios, deben tenerlo todo. No, nosotros somos un laboratorio con otro enfoque y que nos sumamos dentro de una labor asistencial. Entonces, yo creo que ahí, como dices tú, las burocracias y de repente las incongruencias de que a lo mejor era tan lógico pensar que nosotros funcionábamos como cualquier laboratorio de un centro hospitalario, y no, somos un laboratorio donde está el ámbito académico, es el que nos mueve, y el científico, pero que nos transformamos y nos sumamos a ser un laboratorio clínico como tal. Yo creo que hemos sido validados por nuestros pares del área asistencial, eso nos llena de orgullo. Tratarnos de par a par ha sido realmente reconfortante, así que yo me quedo con eso, ¿cierto? Con lo que se ha logrado, y agradecemos todos los saludos que están aquí apareciendo en el chat, Matías, para ti, para todo tu equipo, y también lo transmito a todo el grupo humano de acá de COVID UDEC. Igual, debo sumar una sola cosita. Costó convencerlos que podíamos hacer un aporte, ¿eh? Costó. Sí, sí. Sí. Pero bueno, Lo así logramos. no, las cosas cuando son así se atesoran mucho más. Así que, bueno, Matías, yo te quiero agradecer, y quiero entonces hacer extensiva el agradecimiento y sumar a todos nuestros colaboradores de la red de los 33 laboratorios de la NIT. La NIT se llevó una gran responsabilidad en los hombros, y yo creo que lo hizo muy bien. Demostró un hito importante a nivel país, se conformó algo que es un hito, y yo creo que el Ministerio de Ciencia con esto logra, ¿cierto?, a lo mejor posicionarse dentro del país y justificar que la ciencia requiere realmente un apoyo mayor, y que necesitamos muchos más científicos y muchos más laboratorios funcionando para nuestro país. No nos miren como entes aislados, sino que mírennos como colaboradores para hacer un desarrollo fructífero y propicio a todas las necesidades y requerimientos tecnológicos que se están dando en Chile y en el mundo entero. Así que yo creo que ese es nuestro mensaje, agradecidos de haber participado, seguiremos siempre dispuestos a colaborar, y muchas gracias a la universidad, a la Facultad de Farmacia, a los organizadores de este curso por habernos invitado. Yo creo que es importante hacer este momento de reflexión para dejarle a todos nuestros estudiantes y nuestros participantes este mensaje. Así que gracias, Matías. Yo voy a dar cierre a esta mesa y voy a darle también el pase a la doctora Valesca Ormazal. Vamos a hacer aplausos aquí, vamos a hacer unos aplausos de red. Así que le entrego el pase a la doctora Valesca Ormazábal, que va a ser nuestra moderadora final de este bloque, para escuchar la importante e interesante charla que quedamos al debe ayer con el doctor Oliverto Sánchez. Así que, doctora Ormazábal. Muchas gracias.